noches, bienvenidos a este episodio especial de Nochebuena. Hermana Natalia, ¿cómo estás? Bien, mi hermano Simón, ¿cómo está usted? Muy contento de poder hoy día, de manera especial, estar presente en los hogares de nuestros hermanos, junto a nuestro hermano Felipe Soto, a nuestro hermano Jorge Núñez. Un aplauso para Un aplauso para ellos también. que nos acompañan hoy. El plantel de profesores de nuestra escuela dominical. ¿Cómo están mis hermanos? Bien, bien, gracias al Señor y agradecido por esta invitación. La verdad que nunca pensé estar en este lugar, he visto casi todos sus programas, maravillosos, buenos invitados, pero se me dio esta oportunidad y agradecido al Señor de poder hablar del nacimiento de su amado Hijo. Amén. Felipe Soto, ¿te repetiste el plato, Felipe? Nos tocó repetida esta vez, pero dando gracias al Señor por que Él nos considera. ¿Cierto? Para esta oportunidad, porque tiene uno, pero el Señor nos considera, así que agradecido por poder estar acá, por poder estar nuevamente con ustedes y poder aprendiendo cada vez más. Y esto es para aprender cada uno de nosotros. Así es. Mis hermanos, estamos en víspera de Navidad, queremos saludarle, mandarle un cariñoso saludo a quienes nos están viendo en este momento de sus hogares. Sabemos que es un momento especial donde seguramente estarán cocinando, preparando los últimos detalles para tener un lindo momento en familia y queremos acompañarlo desde este programa, aprendiendo un poco de la palabra del Señor y queremos partir orando, pidiéndole al Señor que nos acompañe en esta instancia. Mi hermano Simón, usted, si nos puede guiar en esta oración. Yo se la iba a devolver a usted, pero es una noche especial y de esta manera también agradecer al equipo de producción que tuvo a bien hacer este programa, que seguramente, como bien lo dijo usted, algunos ya estarán cenando y otros estarán en los últimos detalles, porque el 25 es feriado, entonces no estamos tan presionados con el horario. Muchos a lo mejor también han corrido hasta última hora durante este día. Así que oramos al Señor. Dios amado, en esta hora te damos gracias, Señor, de manera especial, porque en muchos de los hogares de mis hermanos, Señor, hoy día tú eres, Señor, el centro de nuestra mesa. Te damos gracias, Señor, por este día de bendición, pidiendo que usted bendiga a cada hogar, como así también a mis hermanos que se han dispuesto a participar en este programa especial de Navidad, Señor, donde vamos a hablar de tu palabra, Señor, donde vamos a aprender también de ella, pero lo más importante, pedimos que las personas del Espíritu Santo nos asista desde comienzo a fin. Que también, Señor, esté intercediendo. Si hay algún hogar que está pasando por alguna dificultad, también, Señor, a través de esta oración, Señor, de estos hijos tuyos, que con temor vamos a ti, tú puedas obrar misericordia en favor de sus vidas. Dejamos y declaramos este programa en bendición a través de Jesús, nuestro único y bendito Salvador. Amén, y amén. Amén. Mis hermanos, los veo con Biblia en mano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día nos toca hablar, ¿cierto? Como decía nuestro hermano Simón, de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? Porque si bien es cierto, en el mundo entero, la gente que quizás no cree, la Navidad solamente es una celebración, regalos y estar de fiesta. Pero para nosotros que hemos conocido al Salvador del mundo, es el inicio del plan perfecto del Señor. Todo parte con la anunciación, ¿cierto?, a María. Así es. ¿Quién era María, mi hermano? Era la madre de Jesús, era una adolescente sencilla, con disposición de corazón, porque cuando el ángel se le aparece, ya, ¿cierto?, lo podemos ver en Lucas, capítulo 1, del 20 en adelante. Cuando se le presenta el ángel a María, dice que salve muy favorecida. El Señor ha hallado gracia en ella. Y no era una tarea fácil, no era una tarea sencilla. Y también demuestra que el Señor ocupa a gente normal para cumplir su propósito. Podía haber sido, no sé, un reyes, una reina, una princesa, pero en realidad ocupó a alguien cotidiano para poder cumplir su propósito. Solamente por gracia. Y si lo vemos dentro de un contexto histórico, era algo muy complejo. Porque María, ¿cierto?, estaba como novia, ¿cierto?,
de José. No era un matrimonio, aún no se conocían, y llega esta noticia del ángel. Y en la cultura judía, ¿José ya le había hecho promesa de matrimonio a María o solamente estaban en plan de pololeo, dijéramoslo así como en estos tiempos? Es que según las tradiciones judías, estar como novios, o desposada en este caso, que todavía no estaba desposada, era un compromiso, era como un contrato, ¿cierto? Entonces, no era como se ve hoy en día, o un simple que estaban juntos, o como pololeo, por así que podemos decirlo nosotros, sino que era un compromiso ya... En nuestra cultura chilena. En nuestra cultura chilena, correcto. Era un compromiso ya serio, donde ya estaba todo acordado entre las familias. Una formalidad, porque también dice la Biblia que ellos no vivían juntos, y eso estaba en la Biblia. Mire, disculpe mi hermano Felipe, el matrimonio judío constaba de 3 pasos. El primero de ellos era que las 2 familias, tanto del novio como la novia, se ponían de acuerdo en esta unión. Ese era un punto muy importante. El segundo era que se daba a conocer tanto a la familia como al público en general. Y desde ahí ya en ese momento la pareja ya estaba comprometida oficialmente. Ya era noviazgo, era llamado en el texto desposorio, ¿verdad? Y era considerado una unión que podía ser disuelta, pero solamente por la muerte de uno de ellos dos o por el divorcio. Bueno, también por causa de fornicación. Y el tercer gran paso, digamos, era que la pareja ya se casaba. Era como un máximo 12 meses que podían estar de noviazgo y se casaba y comenzaban a convivir. Eso era más o menos el compromiso de ellos. Se celebraba una fiesta y después el novio se iba, y le decía en este caso María, en este caso José, que se iba a preparar una morada, a construir la casa donde ellos iban a vivir. Y al momento que ellos terminaban, él terminaba de construir, iba a buscar a la novia, en este caso María, y se iban a ir a vivir juntos, ya como matrimonio pleno. Entonces, Y ella se dedicaba también a trabajar durante todo ese tiempo, a hacer su ajuar de novia. Y estos días escuchaba en un reel también de esto mismo, ¿no? Porque cuando se relaciona la venida del Señor, se habla, dice que viene el esposo a buscar a su iglesia, ¿no? Y aludía a esto mismo, ¿no? Que el esposo iba a preparar la casa, la morada donde ellos iban a vivir, pero no sabía cuando él ya terminaba la casa y venía a buscar a la novia en este caso. Esta era la situación en la que estaba José con María. correcto. Entonces, si lo vemos de un contexto histórico, que María haya sido elegida, traía muchas más consecuencias, porque podía ser mirada, como decía nuestro hermano, en menos, podía ser castigada. De hecho, incluso le podían dar muerte por el acto de estar encinta. Entonces, Porque convengamos que María era una mujer, una doncella, por algo dice que la palabra que era virgen, Claro. vale decir en palabras claras y el contexto de hoy, no era una mujer que no había tenido relaciones íntimas, ¿cierto? Por ende no habría abierto matriz y la historia dice que el Espíritu Santo se posó sobre ella, ¿cierto? Y fue embarazada. así es. Por eso podemos decir que María dentro de la sociedad no era una mujer influyente. Por eso le decía, era del común. Claro. Y esto es como bien difícil. Bien difícil. Entonces, todo lo que se venía para ella, cómo lo podía enfrentar. Por eso yo creo que, Dios no se equivoca. Dice, halló gracia en ella. Por el corazón quizás dispuesto. Y se nos enseñaba también en la escuela dominical los domingos anteriores, la disposición de María al aceptar el designio de Dios. Porque uno muchas veces puede decir, el Señor me dijo esto, pero uno lucha contra su carne propia y dice, ya, pero si no quiero hacerlo, o quizás no estoy preparado. Pero ella, al contrario, sino que aceptó la voluntad del Señor para poder llevar inicio al plan de salvación del Señor. Que se cumpla su palabra en mí, dice. Amén. Entonces podemos reconocer que María cumplía con ciertas cualidades, ¿no es cierto? Que uno de repente en el contexto de esa época hubiese esperado que el Salvador del mundo, como lo profetizaban,
fuese a nacer en un castillo, ¿no es cierto? En un gran lugar, cunas de oro, pero había un propósito, un mensaje que se quería entregar. Entonces ya desde el inicio con la elección de María, de la forma de ser de ella, ¿no es cierto? Esas características que nuestro hermano Felipe nos daba, hay un mensaje que este propósito se iba a cumplir, ¿no es cierto? De cierta manera. Entonces reconocemos en María también esa disposición, ¿no es cierto? Esa labor, esa obediencia. A pesar de lo que podía suceder, que su Valiente, novio... y fue valiente porque se Muy valiente, enfrentaba. muy valiente. Oye, fue valiente, ¿eh? Pero qué increíble poder entender cómo ella acepta lo que Dios obró en ella. Porque bien lo decías tú, y sobre todo cuando hoy día nosotros defendemos una visión de vida, una moral de vida también, que tiene que ver con que ella en el fondo queda embarazada. ¿Cómo enfrenta ahora a su pololo? Que estaba construyendo la casa para... Estaba planeando todo. Que va a tener un hijo. Y llega con estas noticias. O sea, en el fondo le llega una tremenda empanada. Claro. Mire, porque el nacimiento virginal es importante para la fe nuestra, para la fe cristiana. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser liberado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos desde Adán en adelante. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en ser humano. Pero por ser el Hijo de Dios, nació sin el pecado humano. Él era totalmente humano, pero también totalmente divino. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nos pasamos a José entonces. ¿Cómo José recibe esta noticia? ¿Cómo fue para él que María le anunciase Pero hay un detalle en el medio. esta gran noticia? A ver. María va a ver a la prima. ¿Antes de José? Sí, pero esto digamos, de José ocurre en el momento, ¿no? Me imagino yo que cuando María vuelve a casa, después de 3 meses de estar con su prima, en su embarazo, ya se encontró con este José renuente, con este José complicado, o el Señor ya le había revelado de que este era el poder del Espíritu Santo. Bueno, para José fue muy complicado porque fue muy diferente. Si bien es cierto, María recibió ese don de ese embarazo de este hijo, el Hijo de Dios, pero para José, cuando ella se lo comunicó, no podía, a pesar que eran creyentes en Dios, pero no podía creer de que podía nacer un ser humano sin conocerse sexualmente. Por lo tanto, él se entristeció mucho. Me imagino que empezó a asistir a la casa que estaba construyendo, no estoy exagerando, Claro. pero por mucha rabia, porque dicen los textos que él amaba mucho a María. Aparte de haber sido muy buena moza, eran 2 adolescentes, eran jóvenes y se proyectaban para una vida en común. Entonces, este José, que estaba muy triste, pero él igual en su piedad, en su amor, él pensó dejarla en forma silenciosa, de que no fuera apuntada con el dedo por la comunidad, por la sociedad. Y ahí esa era la otra opción, ¿no es Claro, cierto? En esa Bueno, época. cuando usted dice que él había pensado dejar en manera silenciosa, ¿a qué se refiere? Seguramente hacer como que se casaba o convivía, me imagino yo, ¿Ya? para que la gente, el pueblo, la sociedad, creyera de que el hijo que iba a tener era de ambos. Y que por no corriera desobediencia, riesgo. ¿verdad? Se separaban. Pero no era tan fácil, porque una mujer separada, que no trabajaban, para ella cómo iba a vivir, ¿verdad? Entonces, en ese momento el ángel se le presenta en sueño y le dice a José, no temas, le dice, recibe a María como esposa, porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí es donde él queda tranquilo y recibe a esta mujer con el mismo amor que tenía, pero sin temor, sin el miedo, sin el no saber. Ya él, el Señor, por intermedio del ángel, ya le avisaba de que realmente había sido concebida por esa sombra del Espíritu que se posaba sobre ella. Y ahí podemos ver también otra particularidad, que Dios elige a esta pareja, no solamente a María, sino que a su compañero.
Porque También. perfectamente quizás eligió a María, pero el compañero podía, como decía nuestro hermano, actuar de cualquier otra forma y poderla, haberla dejado sola, pero al contrario, fue un apoyo. Y más aún ya teniendo la revelación, ¿cierto?, del ángel, qué mayor quizás compromiso. Y podemos ver un amor profundo, un amor genuino. Yo creo que en eso, bueno, el plan de Dios es perfecto. ¿Cómo elegir a la pareja correcta, a la pareja perfecta que sabía que iba a cumplir el plan? Que no es algo fácil, sino que es algo muy difícil. Reconocemos que había obediencia, ¿no es cierto? Pese a los riesgos de esa época. Y algo importante también que usted mencionaba, claro, él antes de enfrentarse, antes de que el ángel le hablara a través del sueño, él enfrentó una realidad, que era la noticia de María. Y él ahí, en el fondo, ya su forma de actuar también nos revela esta pareja idónea para María, porque él pudo no haberle creído, haberla expuesto a la sociedad, a un castigo público, que era la ley de ese entonces, pero él, antes de recibir esa confirmación del ángel, él la acompaña, decide acompañarla silenciosamente y luego el ángel le da la confirmación. Entonces, en ese momento nosotros podemos reconocer, como dice nuestro hermano Felipe, que eran una pareja apta, idónea para llevar a cabo este plan perfecto de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Pero el Señor, bueno, como dice mi hermano Felipe, hace las cosas perfectas porque quizás José pensó que tenía solamente esas dos opciones, ¿no? Solamente divorciarse de María en forma silenciosa o dejar que la apedrearan. Porque a lo Claro. mejor se sentía muy herido, ¿verdad? En su Su ego interior, de su hombre, ego, ¿verdad? claro. Pero Dios tenía una tercera opción. Bendito sea el nombre del Señor. Y era que José se casara con ella. A José no se le ocurrió, pero Dios a menudo nos muestra que tenemos más opciones de las que nosotros pensamos. ¿Lo menciona la Biblia eso, que ellos se casan? ¿Lo especifica? Que se casen. Bueno, nosotros suponemos que sí, porque después de pasado el tiempo, que era más o menos 12 meses, ¿verdad? Ellos contraían este matrimonio. Se tenía que Esta es la cumplir la sociedad. promesa Exacto. la promesa empeñada. Porque ya. más aún después de que dio a luz a Jesús, vinieron otros hermanos. Vinieron 3 hermanos hombres más y algunas mujeres. Entonces, obviamente, tiene que haber estado bajo el vínculo del matrimonio, de todas maneras. ¿Cómo avanza la historia? ¿Cómo seguimos ahora? Ya José estaba dispuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo avanza la historia, hermano? Bueno, aquí ellos se van a vivir. Esperemos un segundito. Ahí mismo tienen que viajar a otra ciudad. Claro, ellos por un Hubo un edicto, ¿verdad? edicto, ¿verdad? Tuvieron que irse a la ciudad donde pertenecía tanto José como María. Los dos pertenecían a la ciudad de David, que era Belén. Y ellos estaban en Nazaret, donde más tiempo vivió Jesús en su niñez. Y bueno, cuando ellos se fueron a Belén, allá ¿Habrá sido mucha esa distancia? Eso no se sabe, habla ¿no? más o menos no es tanta distancia, pero se habla como de 110 kilómetros. Ah, es menor para la Claro, época. y claro. una embarazada. A paso de camello Ella o a punto de- caminando. claro, ella a Y una punto mujer de- encinta, Porque claro. realmente ella iba con un Porque yo tiempo creo de que ella ya gravidez. iba con trabajo de parto, me imagino. Si dice Seguramente, que claro. llegó y no hubo lugar para ellos, dice, en los lugares, por eso terminan en un establo, es porque ella ya iba en... En trabajo de parto, digamos. Claro, bueno, y ahí ella tiene a su niño, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis. Sí, Nana, no se disculpa, dice, preocupe. pero si no vean el capítulo de The Chosen, cuando sale ahí en la serie, Ah, lo ejemplifica muy bien. muy buena serie. ¿Cuál dice, perdón? The Chosen. Es una serie de Netflix Ah, que yo creo que está muy bien logrado el trabajo de investigación que hicieron para poder incluso aclarar muchas cosas que hoy día también uno lo va conociendo con el estudiar el contexto histórico, el contexto también geográfico, cuando uno entra a escudriñar más la Sagrada Escritura. Exacto. Pero parte de este edicto es también para que se cumpla la profecía que está en Miqueas, amén. ¿cierto? Que decía que de Belén iban a ser el Salvador para que guiase al pueblo de Israel. Entonces, vemos también como el plan de Dios
toma a cualquier instrumento. En este caso, primero, ¿cierto? Tomó a María, a José, y en este caso Augusto César, hace el edicto para que todos vayan a ser empadronados. Y por eso entonces se devolvieron a Belén. Claro. De hecho, aquí en 5.2, la referencia que decía mi hermano, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Bendito sea. Esa profecía es la que se cumple, ¿no? Y dice que aconteció en aquellos días que se promulgó este edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Se habla del primer censo que hubo y bueno, ellos tuvieron, como les contaba, que para ser empadronados tenía que ser en la ciudad donde ellos pertenecían como familia. Yo creo también, mis hermanos, que parte de donde, como termina el versículo, Miqueas 5, el versículo 2, termina, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí puede demostrar que se cumple la promesa que Dios siempre estuvo, solo que vino a encarnarse para estar con nosotros. Yo te quería decir eso mismo, que yo creo que Dios Padre, más allá de la historia que nosotros conocemos, Adán, Eva, la desobediencia, ¿cierto? En el fondo que Dios los saca del Edén y de ahí los condena, ¿cierto? Una vida, pero Dios siempre tuvo en su plan restaurar esto. Lo vemos acá en Miquea, porque de hecho, ¿por qué Belén? Belén significa casa de pan. Y Jesús es el pan de vida, amén. Es el alimento diario de nuestra vida. Y finalmente yo digo, gracias Señor, porque Él en su plan siempre estuvo volver a instituir esta comunión con el ser creado, hoy día sí a través del sacrificio de este pacto que hace con, como lo dices tú, traer a su Hijo a la tierra, y todo el proceso que viene después a posterior y hoy día que nos asiste el Espíritu Santo, ¿no? Después pasamos al lugar de nacimiento. Amén, Y amén. Claro que era Belén. Y no era un lugar lujoso, no era un palacio, sino que era un lugar humilde, un lugar sencillo. Y podemos ver cómo el Rey del Universo, el Salvador del mundo, no vino con pompa y gloria. Como busca el hombre siempre aparecer. Amén, así es. Muy por el contrario, vino con sencillez, con humildad, y eso no hace un contraste. Y uno, cuando lee o trata de entender un poco, porque quizás uno no es capaz de entenderlo al 100%, el significado de que haya venido el Señor se contrasta, porque uno dice, uno quiere llegar siempre al mejor lugar, siempre que tiene un objetivo mayor por el que estoy por cumplir, siempre buscando más y más. Pero el Señor me dice, sé humilde, sé sencillo. Él me vino a dar ejemplo de cómo debo ser. Y muchas veces nos contrasta. Entonces, este lugar de nacimiento, ¿cierto? En Belén, fue un lugar donde nos fue rodeado no de gloria, muy por el contrario. Voy a dar la vuelta a la hojita. Están los apuntes. Bueno, dice que un dato importante a tener en cuenta, dice, el pesebre no es símbolo de humildad, sino símbolo de rechazo. Jesús fue rechazado desde el minuto que llegó a y el amor, y volvamos un poquito al episodio de José María, porque sus padres lo amaron desde la concepción, porque desde el momento que María se lo dice, él podría haber tomado otra actitud, sin embargo, guardó quizás silencio hasta que el ángel no se le presentó, pero en ningún minuto él lo rechazó. Sin embargo, Jesús, nacido desde el comienzo, fue rechazado. Así es. Y por lo suyo. A los que vino, digamos. Amén. Así es. Entonces, eso nos contrarresta a nosotros y, como decía nuestro hermano Simón, quizás un rechazo de la sociedad que hoy nosotros vemos. Si estuviésemos en las mismas circunstancias, quizás también seríamos rechazados. Amén. Pero aquí es donde viene la otra parte, porque el Señor a nosotros no nos rechaza. Gracias, El Señor. Señor Amén. no rechaza a nadie, aun que nos mandemos tremendas embarradas o nos equivocamos constantemente todos los días. El
Señor siempre nos da otra oportunidad. Amén. Y el Señor cuando vino a este mundo nos da señal y nos habla también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 29, si no me equivoco, que Él vino a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Amén. Vino a lo vil del mundo, Así es. ¿cierto? ¿Para qué? Para demostrarnos que no vino a lo perfecto. Y nosotros no somos perfectos. Cada vez que nos miramos quizás al espejo, y al espejo de la palabra, y cuando nos acercamos, siempre vemos que tenemos un poquito más de defectos. Y cada vez que nos acercamos, quizás no nos vemos mejor. Vamos viendo más detalles. Y en esto, nuestro Señor, cuando fue su nacimiento, dice que un ángel se le apareció a pastores. Y en la época, los pastores Amén. eran rechazados, Eran rechazados. eran marginados, no eran lo mejor del mundo. No eran pudientes tampoco. Tampoco. Claro. Entonces, Era del estrato social más bajo. exactamente, entonces el ángel se le apareció otra vez a alguien cotidiano. No a un rey, no a reyes, sino que a alguien simple, a alguien sencillo, para demostrar el amor que tenía el Señor. Qué curioso lo que como tú nos estás abordando el tema, Felipe, porque casualmente en el programa pasado lo hablábamos esto. Hoy día la iglesia goza de una bendición intelectual, económica. Pareciera ser que hubo un destape también del conocimiento de la palabra del Señor. Y a mí cuando escucho, y que con un poco de soberbia, y lo digo con mucho respeto, sobre todo en nosotros que pertenecemos a estas iglesias de un formato quizás más tradicional, como se nos dice, y muchos nos hacen ver como que quizás hasta caminamos en un error, ¿no es cierto? Pero me llama la atención cuando yo escuché desde niño, decía que esto el Señor se los reveló a los pequeños. O sea, nos vuelve a colocar en un lugar de humildad. Amén. Y más allá de que hoy día tengamos una bendición, como lo dije hacia el comienzo, intelectual, económica, como lo quieran ver, Dios nos invita todos los días a ser humildes. Porque esa es la forma en la que nosotros nos tenemos que presentar hacia el mundo. Con un espíritu conciliador, siempre con amor, siempre ser seres de paz. Es la forma en que Dios nos invita a seguirle a Él, porque es como se ha dado el plan desde el comienzo de este Jesús. Yo quiero hacer un paréntesis porque nuestros hermanos que se están conectando y están ahora viendo el programa, queremos saludarlos, queremos contarles de qué estamos haciendo. Estamos en esta víspera de Navidad, estamos haciendo este contexto, esta introducción, amenizándolo en este momento en su hogar, que está quizás próximo a cenar, ¿no es cierto? Abrir uno que otro presente, ¿no es cierto? Queremos estar con ustedes acompañándolo, y qué mejor que profundizando la palabra del Señor, trayendo contexto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Siempre todos los años vemos en la obra, en los estudios bíblicos, en la palabra, el mensaje del nacimiento, y es algo que nosotros no podemos dejar de recordar. Siempre hay nuevas ideas, hay nuevas enseñanzas, hay nuevos pensamientos que nosotros tenemos que reflexionar, y queremos hacerlo en esta hora en sus hogares, que reflexionemos de la palabra del Señor. Qué mejor que pasar este día, estas vísperas, ¿no es cierto?, en compañía, aprendiendo más de la palabra del Señor. Así que un saludo ahí, quienes se están conectando. Y qué lindo en el contexto de la mesa traer a este Salvador del mundo. Y poder también invitarlos a que ha pasado un año, y sin duda alguna todas las familias pasamos por distintas circunstancias durante el año, pero hoy día tiene que reinar Jesús en su mesa. Amén. Hoy día tiene que reinar el amor. Hoy día la invitación es a esto: mirar hacia el lado, mirar al prójimo con amor, mirar lo que está pasando en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, y ser nosotros siempre bendición para el prójimo. Todo lo contrario, que aunque hay algunos que todavía nos miran con rechazo, pero que seamos tierra deseada para otros. Amén. Amén. Darle el realce y la significación real de lo que es esta fecha. No solamente abrir regalos o adornar un árbol, sino que pensar en que el Salvador del mundo llegó justamente para salvar nuestras vidas y para tener una vida eterna con Él. Qué más maravilloso.
esa Alabado sea promesa, el ¿no? Señor, amén. Amén. Quedamos en una parte de la historia con los pastores. ¿Qué viene ahora, hermano Felipe? Mira, aquí yo tengo, disculpa ¿Quiénes más hermano los Felipe, visitan? que la cultura judía de la época, tal como hablaba mi hermano Felipe, los pastores eran personas marginadas y a menudo consideradas ritualmente impuras porque ellos no iban a la sinagoga, varias cosas más que no podían hacer. Y que Dios los eligiera a ellos como los primeros testigos del Mesías rompe con las expectativas sociales y subraya la humildad de la encarnación. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Porque Él nos entrega todo eso a los viles, a los humildes, a los pequeños, a veces hasta para avergonzar a los intelectuales. Amén. Ahora mi hermano Simón decía, claro, ahora a lo mejor nos vemos con una situación mejorada en comparación a nuestros padres, sin embargo, esa no es más que la bendición de nuestro Dios, es todo lo que Él ha entregado en nuestra vida por nuestra fidelidad al Evangelio, por disponernos en las manos del Señor. Yo no lo veo de otra manera, digamos, porque de acuerdo a mi conducta en mi trabajo me iban no ascendiendo, pero sí considerando un buen elemento por mi manera de ser y por la manera de predicar que tenía con mis compañeros, porque ellos conocían al Jorge anterior a la iglesia y muchos años después al Jorge posterior, entonces había un respeto y en mis compañeras mujeres sobre todo había una admiración, porque cómo cambió los viernes de un bar a un culto. ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí. Bueno, Jorge, porque ya no perdona, pero ¿a qué edad tuvo el encuentro con el Señor? 48 años. 48 años, después Yo de haber estuve- tenido una infancia Yo criada en la estuve iglesia. 30 años en Amén. Egipto y estuve hasta los 18 Es años. bonito Egipto, todos dicen. Mire, Las yo pirámides, ¿cómo? actualmente yo a los jóvenes les digo que no hagan ni tal de conocerlo, Amén. porque fíjese, los últimos años antes de volver al camino, mi alma gemía, impresionante, pero qué terrible es necesitar volver y la gran vergüenza que uno siente, porque no cuesta nada salirse del Evangelio, pero volver cuesta muchísimo. Pero con mayor razón me he aferrado Gloria a Dios. a la mano del Señor, ¿no? Porque ahora no hay ningún hombre que me saque del Evangelio, porque yo me fui por comentarios de hombres, igual que uno. Yo era un niño con 18 años y me fui por comentarios de hermanos mayores. Bueno, pero no viene al caso esto, pero a lo que voy yo, que pena haber desperdiciado mi juventud, porque yo hasta los 18 años caminé, de ahí me fui y volví a los 48 años, fue un lapso bastante grande. Pero dentro del plan de salvación yo creo que Dios todo lo permite para que usted hoy día pueda dar testimonio de Amén. esto. Siempre yo he escuchado que también es valorable cuando uno se puede haber caído, pero se levanta y sigue adelante. Y alabado al Señor por esto, porque para nosotros es una bendición verlo, como también se ha preocupado de aprender, de escudriñar, para poder entregar la palabra con responsabilidad. Porque Es que yo creo que entre más conozcamos a nuestro Dios, lo vamos a defender mejor. Amén. Podemos dar un mejor consejo, sobre todo apelar por la familia que está afuera. Yo siento tanto no haber criado a mis hijos en el Evangelio, que por último, aunque ellos ya sean cuarentones o treintones, estarían con la semilla en su corazón, como lo tuve yo. Pero bueno, no me queda más que orarle al Señor de grande. Nunca es tarde, ahí hay una misión, ahí hay una Sí, misión. Sí, porque yo quiero que ellos sean salvos también. Volvamos a Amén, materia, que si no me amén. van a retar. Quería dar un dato que no es mío, sino que lo aprendimos el día jueves pasado en el estudio bíblico. Nuestro hermano Carlos Pérez nos dio, lo voy a leer un poquito la enseñanza, Amén, amén. de Lucas capítulo 2 del 8 hasta el 14. Es decir, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel, o sea, imagínense, mejor voy a seguir. Gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y se nos enseñaba primero que la presencia del Señor se les apareció a los pastores. Como decíamos, eran personas marginadas. Amén. Y en la antigüedad la presencia del Señor solo se manifestaba A los sacerdotes. a los sacerdotes. Pero ya hizo un anuncio a aquellos que eran rechazados. Y lo que más me llamó la atención cuando dice que aparecieron las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Nos llevaba nuestro hermano nos enseñaba y nos decía, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué ocurrió esto? Y si nosotros podemos ver y leemos la Escritura, podemos ver que a Dios nunca nadie le vio. Moisés dice que vio su espalda y bajó lleno como de un resplandor. Pero los ángeles, uno dice, pero si lo vieron. Pero dice que los ángeles que estaban en el trono se cubren sus ojos con las alas, los pies ciertos, las manos. Por ende, nadie había visto a Dios hasta que se encarnó. Por eso los ángeles aparecen dando gloria a Dios. Entonces vemos una profundidad tremenda. Que el Señor, el Rey del universo, se vino a mostrar sin la necesidad de tenerla. No tenía necesidad de crearnos, no tenía la necesidad de salvarnos. Pero su amor es tan grande. Amén, así es, que te se alabamos, apareció. Señor, amén. Y eso es algo que a mí ese día jueves me llenó de gozo. Me llenó de alegría porque digo, si uno dice, claro, si los ángeles lo tenían ahí, pero no lo habían visto. Y hoy quizás nosotros físicamente no lo vimos, pero el Espíritu se hace presente y lo podemos conocer. Increíble, oye, pues nosotros somos resorte de este plan de salvación y los que lo tuvieron a Jesús ahí mismo lo vieron y no lo recibieron. Y nosotros igual estamos contando de lo que creemos que nos han contado, no lo hemos visto. Por eso es que yo creo que de esta historia tan beneficiosa para nosotros como hijos del Señor es este anhelo que tenemos de algún día volver a verle a este Salvador del mundo. Mire, y este es el núcleo del Evangelio, ¿no? Versículos 10 y 11 que acaba de leer mi hermano. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y como le decía, esto es el núcleo del Evangelio. El ángel usa 3 títulos fundamentales. Salvador, Amén. ¿verdad? ¿Quién es el que rescata? Cristo, Amén. es el ungido o el Mesías prometido. Y Señor, ¿verdad? Que reconociendo su divinidad y autoridad. La señal es paradójica porque el Señor de la creación no está en un palacio, sino en un comedero de animales. Bendito sea el nombre del Señor. La señal de su grandeza es su extrema humildad. Gloria a Dios. Pasamos, perdón, a los magos. ¿Eran magos? Yo no- Reyes magos. Eran reyes, eran magos, Mire, eran tres, más eran gordito, hombres, me eran dijo el- mujeres. Mire, lo último Mago para Rito. terminar, Terminemos los pastores, para terminar, claro, el tema anterior, porque es bien importante esto. Los pastores no dudaron. En el versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es decir, ellos no dudaron en ningún momento, su respuesta fue una fe inmediata y con acción. Dijeron, vamos a ver si es, no dijeron vamos a ver si es cierto, sino que vamos a ver lo que ha sucedido. Claro, yo creo que en el hecho de Oye, ver al ángel y ver esa huestes de ángeles, y no la podían Biblia, dudar. la Biblia era del establo, ¿no? Donde está ese que cuidaban los animales. Claro, comedero. El misterio de esto, porque los pastores cuidaban ovejas. Entonces, en el fondo, animales con animales. ¿Se entiende? Porque esto era todo un secreto. Jesús nació en el secreto. Entonces, era obvio que ellos también entraron en este mismo estado, que era obvio que los pastores fueran con las ovejas al establo. Pero también tiene otro significado el que se le aparece cuando después vuelven, ¿sí? Como decía nuestro hermano, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas y meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se les había dicho. Y ahí muestra que cuando se le aparece a Dios, al hombre y a la mujer, todo cambia. Ya no vuelven los mismos pastores, sino que vuelven glorificando, vuelven alabando al Señor. Amén. Y como decía, cuando María guarda estas cosas en su corazón, fíjese, a diferencia del asombro externo de la multitud, María muestra una actitud de reflexión profunda. Ella atesora los eventos para comprender el propósito de Dios a lo largo del tiempo. Y en Lucas 2:51 también habla de que María guarda las cosas en su corazón, y es cuando encuentran a su hijo Jesús predicando prácticamente, contestando y preguntándole, ¿verdad?, en el templo, cuando se les había perdido en esa fiesta en que volvieron con un viaje de 3 días de vuelta para recién encontrarlo. También ahí María expresa eso, que todo lo guardaba en su corazón, porque ella obviamente lo miraba de otra óptica, ya estaba comprendiendo cuál era el significado de ese hijo que era 100% Dios y 100% humano. Y los pastores regresan a su trabajo normal, es su trabajo diario, pero sus vidas han cambiado, por supuesto. La experiencia con Jesús no los sacó de su realidad, pero los llenó de alabanza y de nuevos propósitos. El Señor nos bendiga, ¿no? A continuación también vamos a pasar a lo que eran los magos, ¿cierto? Y es la otra parte importante. Y uno, cuando piensa o le cuentan la historia, dicen que le muestran siempre que los magos llegaron al pesebre, pero resulta que no llegaron al pesebre. ¿Dónde llegaron? Llegaron a una casa, la casa donde estaba. Porque llegaron tiempo después, dice incluso. La casa que estaba haciendo Se José. demoraron en llegar. Seguramente, Pero pero Oye, claro, Yo toda la vida he actuado y de niño me ponían de rey mago y llegaba al pesebre. ahí llegaron los pastores, ¿no? Pero claro. Vamos a repasar el libreto ahí. Antes que entremos les voy a contar un paréntesis porque seguramente no queremos que se les queme la comida, hermano. Porque esperemos que sea de interés para ustedes este programa. Pero me pasó una anécdota. Yo era niño en mi iglesia en Fiorito y siempre me ponían de rey mago. Y terminábamos todos cantando después al final. Y me acuerdo que me pisé la túnica. Estaba en el púlpito, desaparecí del púlpito. ¿Y usted qué lleva, el oro o la mirra? No me acuerdo, que yo No lo se único que acuerda, sé ya. es que cuando Ya. me caí ya no tenía corona, no tenía nada. Bueno, A los Simón- mejores actores le pasa, ¿no? Sí. Mano Simón te cuenta que fue Reyes Mago y yo le cuento que una vez fui árbol. Ah, fuiste árbol. Así que no sé con qué me quedo. Yo y mis hermanas de árbol. Así que, Ay, es que están. Bueno, el domingo tuvimos la obra de navideña. Quiero abrir este paréntesis porque fue tan rico llegar a la iglesia. Lo dijimos en el programa pasado que había un ambiente tan especial y el domingo Gloria lo a Dios. vivimos. Los papitos, todos preocupados de sus hijos. Gloria. Los pequeños, que ahora los pequeños aparecieron, como son tantos los niños, aparece un ganado diferente entre burros, vacas, ovejitas, y son los que más alegran esta parte de la obra, ¿no? Dar gracias a Dios por el departamento infantil, porque tuvimos un culto muy bendecido el domingo para la gloria del Señor. Creo que en nuestro circuito también fue así. Se preocuparon todos nuestros hermanos de las clases de preparar el pesebre viviente, y lo dijimos y lo venimos diciendo siempre, el Evangelio para nosotros es una vida de felicidad. No estamos exentos de pruebas, de problemas, y seguramente esto, ahora que lo digo, ustedes se mirarán en sus hogares, pero raya para la suma, es mejor Jesús, es mejor Jesús. Y que le llegaron estos detallitos, llegaron estos oros, estos inciensos, la mirra, dice. eran 3 también, se dice que eran 3. No está Llegaron a escrito casa, eso, ¿no? La cantidad. Yo creo que lo relacionan los tres por el oro, incienso y la mirra, Correcto. pero pueden haber ido varios, me imagino. Dice que eran estudiosos primero. No eran,
bueno, se le dice Magos. magos, se le dice magos, pero como estos que estudian De las las- estrellas, Astrónomos. astrónomos, perdón. Eh, Eran hombres de ciencia. Y también se Claro. dice que podían haber sido hombres ya igual un poco adinerados para la época, porque para el viaje que tuvieron que hacer se necesitaban recursos. Entonces, cuando se presentan ante el rey, ellos siguen por la estrella que se les apareció, la estrella de Belén. Entonces podemos ver que ellos viajaron muchos kilómetros. Dicen que pueden haber sido meses, incluso años, porque cuando ellos llegaron, el dato exacto no lo presenta la Biblia, ni el tiempo exacto, pero cuando se dicta Herodes el decreto de que se mandase a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, se asume o se presume que Jesús ya en ese entonces, cuando llegaron los reyes, los magos, perdón, tenía entre 1 a 2 años. Entonces no fue el mismo momento del nacimiento, la misma noche. Entonces es un proceso largo que ellos siguieron la estrella. Porque habían estudiado, eran estudiosos también de la... Hay que decirle al departamento infantil que cuando lleguen a esta parte, al Cambien el otro sketch. año tienen que traer a los Claro, magos. cambien No para cerrar el acto del pesebre. Que empiecen desde ya hasta el otro 24. Claro. Pero... Y de hecho en sueños ellos también, Dios les habló de que no volvieran donde el rey Herodes a comunicarle dónde estaba el niño, porque la intención no era de adorarle, como dijo el rey, quiero saber dónde estaba ir a adorarle. No, así que ellos tomaron otro camino. Sabios, ¿no es cierto? No Fueron se devolvieron sabios, donde el fueron rey... Pero ahí fue donde tomó esa determinación tan criminal, ¿verdad?, de matar a los niños menores de 2 años. Por lo tanto, presumimos que el niño ya estaba caminando. ¿Ellos qué hacen entonces con Jesús cuando el rey dicta esa ley, esa norma? No sé. Ellos parten a Egipto. Ellos, también por sueño se le dice a José que tome a su Señor y a Jesús y salgan a Egipto. Y ahí estuvieron y se supone que más o menos pasaron 2 años y muere Herodes. Y ahí ellos volvieron a Nazaret, sin peligro, digamos, esta persecución. Pero hay un detalle importante en esto, en cómo podemos ver los magos y podemos también aceptarlo nosotros o verlo reflejado en nuestras vidas. Porque dice que ellos eran estudiosos, aprendían, o sea, se dieron cuenta de las señales que se dieron a través de las profecías. Y cuando van donde Herodes, ¿cierto?, le dicen que vienen a adorar al rey de los judíos. Y Herodes, después de que los manda a buscasen al rey de los judíos, llamó a su corte, a todos los estudiosos, a los mismos judíos, que si esto era cierto. Y le dijeron que sí, que según la profecía de Miqueas, iban a ser en Belén el Salvador. Y ahí podemos ver el contraste entre nosotros. El contraste de los magos y en este caso con el pueblo judío o con los judíos de la época. Porque esos magos cruzaron meses, años para llegar a adorar al Señor. Aquellos judíos que sabían, conocían las profecías, no le tomaron importancia. No fueron a adorar a quien era el Salvador. Y podemos ver cómo el rechazo desde ya inicia. Entonces, nosotros hoy, nuestro hermano, disculpe mi hermano, pero que él da el ejemplo que estuvo un tiempo quizás afuera, pero él buscó. Aquel pueblo judío no buscaba, no reconocía los datos. Entonces podemos ver cómo el Señor toma la vida de las personas y el acercarnos al Señor, aprender a entender las señales del Señor en nuestra vida y el discernimiento que tenemos que tener es muy importante. Yo creo que ahí acabas de mencionar algo muy importante porque finalmente ustedes leyeron recién que, por ejemplo, la profecía de Miqueas, ¿no?, cuando habla que en Belén van a nacer el Salvador. Ellos sabían lo que iba a pasar, pero no quisieron perder su comodidad porque los sacerdotes estaban muy cómodos como ellos tenían castigado al pueblo judío, si seamos la realidad, eso era. Y este señor venía a salvar, este señor venía a raer con todo eso donde se había llevado a la cultura judía, en el fondo, y la había alejado finalmente de Dios. Ellos esperaban un rey que derrocara al pueblo romano, al emperador romano, para libertarlos. Esperaban a alguien
con gloria, con poder, pero al final Jesús vino a libertarnos de nuestros pecados. Amén. Esa es la diferencia. ¿Y los regalos que le llevaron al rey tienen un significado en particular también? Sí. El oro significaba la realeza del Señor. El incienso, la divinidad del Señor. Y la mirra era el sufrimiento y la muerte. Porque el Señor vino con un puro plan, un solo La mirra. propósito. ¿Qué es la mirra? No conozco cómo será La verdad yo físicamente tampoco. la mirra. No puedo decir Pero- algo. Grado de que una no sé. madera, Pero parece aromática también. Eso, yo pensaba que era así como un desodorante Vamos a ambiental. googlearlo. Como un desodorante ambiental que, no sé, se quemaba a lo mejor y... La Así mirra como un- era precisamente es un aromatizante para el tema Ah, perfecto. Eso. Entonces, eso simbolizaban los tres simbólicos presentes que se le llevaba al Señor. La mirra, como decía, el sufrimiento y la muerte, que era el plan del Señor, venir, era simbólico todo. encarnarse Sí. y después morir por nosotros. Qué hermoso. Bueno, mis hermanos, hemos estado aquí hablando de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en esta fecha tan importante para el pueblo cristiano. La invitación es que no se reste esta celebración. De repente hay mucho simbolismo, que el arbolito, que el regalo. Nosotros reconocemos a Jesús los 365 días del año, recordamos su nacimiento, el propósito, ¿no es cierto?, de su venida a esta tierra. Hoy es un día que la historia, ¿no es cierto?, ha definido como el día del nacimiento, es una fecha que no es exacta, ¿no es cierto?, pero qué importante reconocer que hubo un antes y un después. O sea, fue la única persona, ¿no es cierto?, Dios hecho hombre, capaz de dividir la historia. Y hoy por mucho más que existan ciertas doctrinas, historias, ideologías, no podemos negar el cambio radical que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Yo me gozaba el fin de semana, me contaron una anécdota, estaba en el mall con mi marido tomando un café en la mañana y de repente en el mall sale una banda a tocar, una banda de Navidad con unos bailarines y una música y tocaban el burrito sabanero. Se paseaban por todo el mall y yo veía a la gente comprando, muy alegre, grababa con esta música. Y yo me emocioné hasta las lágrimas, porque yo le decía a mi esposo, qué hermoso, porque el mundo, o sea, todos estamos en esta fecha, todos estamos pendientes de esta fecha de Jesús, ¿no es cierto?, del nacimiento. Nadie es ajeno a esto. Y estaba todo el mall pendiente de esta situación, cantando el burrito sabanero, que el burrito que venía de Belén, y una historia que todos sabemos, ¿no es cierto? Pero nadie puede negar el cambio rotundo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Sea el 25, sea no, que el arbolito, que el regalo. Hoy es un día que la historia ha dispuesto que es así. No se reste esta celebración. Reconozcamos a Jesús, su nacimiento, y lo más importante, cuando Él viene y nace en nuestras vidas. O nace por segunda vez también, ¿no es cierto? Él puede nacer muchas veces en nuestras vidas. Entonces, no se reste esta celebración en sus hogares. Comparta con su familia. Haga una oración, ¿no es cierto?, antes de ahí de compartir. Y que esté Jesús presente en nuestros hogares. Yo quiero terminar esta parte, ¿no?, diciéndoles que la Navidad no comienza ni con regalos ni con luces, comienza con obediencia, humildad y fe. Amén. Y Dios nos muestra, clarito, si nosotros queremos cerrar todos estos temas que vino, se manifestó en una joven sencilla, se manifestó en un hombre justo y silencioso, en un viaje incómodo, en un nacimiento humilde, en pastores despreciados y extranjeros atentos. Todo para mostrarnos que Dios entra en la historia sin imponerse, pero transformándolo todo. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es, con este tremendo plan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si hay alguien que no conoce al Señor, yo le invito a que le abra su corazón. Tenemos la muestra acá de mi hermano Jorge, que con qué libertad él dice, estuve tantos años fuera, amén, pero por eso se lo pregunté, dije, ¿a qué edad usted tuvo el encuentro con el Señor? En otras palabras, la palabra dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, abre, yo entro
Él solamente quiere que nosotros le abramos nuestro corazón. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mis hermanos, por estar acá. Podríamos haber profundizado mucho más, pero como lo hicimos también para el programa especial del 31 de octubre, lo queremos hacer de una manera espontánea, real, como somos nosotros. También nosotros vivimos en un constante aprendizaje. Aquí nadie conoce la Biblia y la sabe, no. Todos los días el Señor nos invita a escudriñar las Sagradas Escrituras y nosotros con hechos cotidianos que vamos viviendo en nuestro día a día, vamos conociendo más al Señor, vamos apreciando más el valor de este sacrificio. Si es verdad, la Navidad no es, porque muchos me van a decir esto es pagano, opine lo que quiera, pero esto es el trabajo también de una iglesia que ama la obra del Señor, que ama el lugar donde nos congregamos, que Jesús nació en nuestras vidas para transformar nuestras vidas, para darnos, aun cuando tengamos penas, tristeza, pero mientras tengamos el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza constante. Y con Cristo tenemos una vida feliz. Por eso es que quisimos hacer esta noche especial del 24 de diciembre, de Nochebuena, en este espacio que fue preparado con mucho cariño por parte de nuestro equipo de decoración, donde quizás usted ha visto también la foto de nuestros hermanos tomándose al final del culto. No sé si pueden, ahí está el paneo completo. Quisimos también valorar este trabajo y llevarles a ustedes, contagiarlos con este espíritu de la Navidad. Mis hermanos, no sé si quieren compartir algo ahí antes de que vayamos cerrando este programa. Saludos. Amén. Sí, bueno, yo agradecer a Dios y a ustedes por esta invitación de poder hablar del Señor, que esto debiera estar constantemente en nuestros labios. Yo cuando recién llegué y sostenía una conversación con amigos, con quien fuera, no pasaban 10 minutos y tenía que hablar de Jesús. Entonces, como también dice nuestro hermano Simón, esto tiene que ser alimentarse constantemente de la palabra para poder llevar el Evangelio a los nuestros principalmente y predicar en las calles, porque ahí está la gran necesidad. Yo a toda la gente que nos ve y nos escucha, solamente desearle una hermosa noche, una hermosa cena, una unión en familia, los que estén enojados que se reconcilien, para que empiecen un año en buena y que la familia es lo último que queda, siempre son los que están en los peores momentos de uno y no podemos estar enojados. Así que el Señor les cubra con su sangre bendita. Amén. A cada uno de ustedes y que esta cena, que ya debe estar casi lista, sea de armonía y también que sea de prosperidad para cada uno de ustedes. Amén. Hermano Felipe. Primeramente dar las gracias al Señor por poder estar acá, por poder participar una vez más. Agradecido porque, como decían ustedes, uno viene a aprender acá. Uno no conoce todas las cosas, pero aquí, en una conversación tan tranquila, uno va adquiriendo conocimiento y gozándonos, porque la experiencia suya me enriquece a mí. Entonces, doy gracias a Dios por eso, por este día tan especial, ¿cierto? Este día 24, que es el momento para poder estar en familia, para poder estar en paz, tranquilo, disfrutando del núcleo, de las personas que nos rodean, porque, como decía nuestro hermano Jorge, cuando fallan todos, la familia siempre está. Entonces, por eso dar gracias a Dios y poder celebrar una Navidad más en familia y agradeciendo al Señor por eso, por la misericordia que tuvo. Bien. Agradecerle a ustedes, mis hermanos, su preparación, porque esto igual tiene un tiempo, ¿no es cierto?, el venir aquí a acompañarnos. El Señor les bendiga grandemente. Mi hermano Felipe está contratado ya por su segundo programa, queda con contrato firmado para el próximo año. Sí, yo no sé si nos pueden poner el plano de los cuatro acá para que nos veamos todos, porque antes de cerrar esta transmisión, sin duda alguna, queremos dar gracias a Dios, porque Él nos amó. Él nos amó. Si no fuera por el amor del Señor, no podríamos estar acá. Les quiero dejar dos coros de bendición que ayer bendijeron mi tarde, porque muchas veces, sobre todo en estos días, tendemos a confundirnos y caemos en el común de lo que hace el mundo.
Si bien es cierto, nosotros le invitamos a que usted tenga este espíritu navideño en su hogar. Pero no olvide nunca que el real sentido de la Navidad es el nacimiento de este Jesús. Hay un cantante que se llama Jacobo Ramos, que tiene un coro de bendición que dice: si acaso se me olvida, si acaso se me nubla la mirada, si acaso por algún momento creo que soy yo, llévame al madero, llévame a la cruz, donde empezó nuestra amistad, porque solo en la cruz tenemos restauración, tenemos sanidad. Y el segundo himno que les quiero dejar para que ustedes reflexionen, porque estamos llegando a un término de año, es de Julio Melgar, que es Cuerdas de Amor. Si no fuera por el amor del Señor, nos podemos volver a caer. Pero mientras exista la gracia, porque nosotros esperamos la venida del Señor, pero mientras exista la gracia, en Él encontramos fortaleza. Así que deseo de parte del Señor que sean bendecidos en esta noche. Si pudo comprar un engañito, no es el engañito, es la intención de estar preocupado del otro, del gesto de verte sonreír cuando uno sabe que hay alguien que tuvo un detallito. Y si no tuvo, pero me imagino que pudo haber preparado una cena especial para estar con los suyos hoy día y sanar y traer a su mesa el amor, traer el perdón, traer el cariño, porque esos somos los hijos del Señor. Así que yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Amén. Para despedir de manera especial este programa, dar gracias al Señor. Tengo todos estos caramelos para darle, no los puedo sacar porque están pegados. Hoy día vamos a cerrar con esta fotito oficial. Ahí está en nuestra cámara, Natalia. Sí. Hay un saludo Felipe, a todos. hermano Jorge. Dios les bendiga. Desearles una linda Nochebuena. Amén. Y la fecha lo dice, a lo mejor calendario católico, me van a cuestionar que no es el día, pero la fecha dice que 25 de diciembre es Navidad. Disfrútenlo en familia. Dios nació en nosotros para darnos siempre un nuevo amanecer. Gracias, Señor. Así Amén. que mi Señor les bendiga. Dios les bendiga, Feliz hermano Nochebuena. Simón. Feliz Nochebuena. Feliz Nochebuena. Dios les bendiga, bendiciones en sus hogares. Dios les bendiga. Mira, Señor. Dios les bendiga, mi hermano. Hermano Felipe, Dios les bendiga. Nos cruzamos. Bendiciones, Al Señor hermano. queremos Amén. también enviarle un saludo a nuestros pastores, amén, a la familia pastoral, a la administración de nuestra iglesia, a toda nuestra comunidad de la Iglesia Metodista Pentecostal de Esmeralda. Sean todos en esta noche bendecidos, Amén. que el Señor les rodee con su Espíritu Santo. Amén. Desde acá deseamos bendiciones para sus Amén. vidas, y si los ven otras personas, que sepan que aquí en nuestra iglesia también hay un corazón dispuesto, hay Amén. hermanos que les esperamos con amor. Y deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Mi Dios Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis Bendiciones. Chao, hermanos. chao. Chao, chao.